Bienvenidos a Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad sobre el sector agroalimentario andaluz, dirigido a profesionales, empresas del ecosistema rural de Andalucía y, como no, a todos los amantes del campo. Saben que desde ya pueden interactuar con nosotros en Twitter con el hashtag Cuaderno Agrario 37. Pero antes, como siempre, antes de empezar, vamos con los titulares. Es tiempo de cosecha de flor cortada, un sector en declive que ve cómo crecen sus ventas y precios puntualmente ante la inminente llegada de fiestas como San Valentín o el Día de la Madre, que ya empieza a celebrarse en Europa. El Colegio de Ingenieros Agrónomos ha organizado las primeras jornadas de innovación, en las que se han mostrado los cambios de interés aportados por el sector alimentario en España. Viajamos hasta la Cañada de los Pájaros, en la Puebla del Río, un entorno de riqueza vegetal y animal. Con ellos celebramos el Día de los Humedales en su ya tradicional suelta de aves. Además, como siempre, toda la información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad aquí, en Cuaderno Agrario. Se acerca San Valentín y el Día de la Madre en algunos países europeos y con ellos uno de los regalos estrella, los ramos de flores. Nos vamos hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para conocer el trabajo del cultivo de la flor cortada, del que Andalucía es líder nacional, a pesar del mal momento que vive el sector. Los floricultores se apresuran a recoger los claveles. La campaña dura todo el año, pero la cercanía del Día de los Enamorados y otras fechas señaladas en Europa exigen un especial esfuerzo. El sector de la flor cortada ve crecer sus precios puntualmente, un alivio que viene a paliar solo en parte la situación de caída libre en la que se encuentra. Del esplendor vivido en los años 90 solo quedan sombras. Los cultivos y la producción no paran de disminuir en Andalucía, líder nacional en flor cortada. Donde hubo 10 cooperativas, hoy solo quedan 3. La situación actual es pésima, pésima porque la gente no vive de la flor, está abandonando. En su momento había 2.000, 2.500 hectáreas en producción, prácticamente quedan unas 200 y algo. Y la crisis del sector ha ido acompañada también de una crisis general que ha habido. Hay poco dinero, hay poca economía, la gente gasta poco en flor cortada y eso ha dado pie también. En Europa tenemos la competencia de terceros países que está produciendo muy barato, metiendo en Europa mucha producción y muy barata, y nosotros prácticamente nos está quitando del sector. Tenemos una situación muy crítica, que de hecho esta campaña será la peor campaña de la historia de la producción de flor cortada. Los cultivos andaluces de flor cortada suelen ser familiares y bastante simples, tipo parral. La crisis, la falta de consumo, la caída de precios, la entrada de terceros países y los costes laborales y de transporte han hecho mella en el sector. Además, esta campaña ha visto muy mermada su producción, en torno al 20%, debido a las altas temperaturas. Mal, muy mal. Un tiempo cálido, la flor necesita frío, las variedades de invierno necesitan una buena temperatura, el clima habitual para la fecha, y ahora mismo mal, muy mal. No termina de ser la calidad que tiene que ser y mal. La climatología está afectando muy mal en todos los cultivos y en la flor también. Las expectativas son malas, al menos a corto plazo. El mercado nacional ha bajado el consumo, por lo que la exportación es vital, pero en el mercado exterior existen muchas amenazas. Teníamos un mercado bueno en España, ha bajado mucho el mercado español, y en el mercado europeo también ha bajado muchísimo en aumento de terceros países que están metiendo este mismo tipo de flor en Europa muy barato. Nuestros compradores en Holanda, en Inglaterra, en Francia, siempre se limitan a que la flor turca está a un precio, tú tienes que competir con la flor turca, la flor turca, la flor turca. Está Turquía, está Zimbabue, está Marruecos, hay muchos países que te hacen la competencia, pero sobre todo en este tipo de flor, Turquía. Los floricultores se enfrentan a un mercado libre, con mucha competitividad y sin ayuda alguna para el sector. No, ayuda cero. Vamos al mercado, vamos a pulmón descubierto y el mercado, competitividad, intentar hacer las cosas lo mejor que se pueda hacer, abaratar todos los costos posibles, que ya ni más donde abaratar, de hecho la producción va en declive, y al mercado. Nosotros esta zona no tenemos ningún tipo de ayuda, no en flor cortada, sino en ninguno de los cultivos que utilizamos. Vamos al mercado, a pecho descubierto, a todos los mercados, intentando ser imaginativos, intentando producir y ser lo más competitivo posible. Clavel y mini clavel es lo que prima en la costa noroeste de Cádiz, la principal productora de España. Con infinidad de variedades y toda la gama de colores, se encuentran entre las flores más comercializadas en todo el mundo. Son especialmente apreciados en Inglaterra, Alemania, Holanda y Francia. Los colores y aberturas
las va marcando el cliente. Este punto de apertura ya no nos vale para el mercado de exportación, este punto de apertura ya es para el mercado nacional. Muchas funerarias y mercado de aquí nacional. Ya este punto de apertura ya es un punto de apertura para Holanda e Inglaterra. Y pasamos al punto este de apertura, que es el portugués, que los quieren más cerraditos. Hoy nos adentramos en Frusana, en Sanlúcar de Barrameda, una de las pocas cooperativas andaluzas de flor cortada que ha logrado sobrevivir y capear la situación. Son 52 años que estamos aquí, tenemos ahora mismo unos 300 agricultores, tenemos en plantilla 500 trabajadores entre eventuales y fijos, tenemos varios almacenes en producción y 4 o 5 grupos de trabajadores en el campo recolectando hortícolas y la parte de flores. En su momento hemos producido hasta 70 millones de tallos, ahora mismo estamos en 36 y unas 40 hectáreas en producción. Ha bajado muchísimo, pero todavía seguimos siendo la mayor cooperativa de España en producción de mini clavel. Eduardo Suárez es floricultor, un ejemplo de relevo generacional. Ha decidido plantar cara a las dificultades y seguir con el negocio que ha heredado de su padre, un invernadero de 4.000 metros cuadrados, que trabaja en solitario y de sol a sol. La jornada continúa en casa, donde prepara los tallos antes de llevarlos al almacén. Hay que venir todos los días, hay que echarle muchas horas y siempre aquí. Todos los días, que si o hay que cortar o regar o cualquier cosa, pero siempre hay que estar aquí. Hombre, rentable con los precios que hay hoy día, no es tan rentable como hace varios años, pero dentro de lo que cabe, pues, vamos tirando poco a poco. Otros muchos floricultores, ante la falta de rentabilidad, han abandonado o sustituido los cultivos. Pero la flor cortada debe y quiere recuperarse. Entre las soluciones, mejorar la regulación internacional del mercado, apostar por la innovación para mejorar la producción y abrirse a nuevos canales de comercialización. Pero sobre todo, el agricultor necesita rentabilidad. En una subida de precios tenemos que cambiar el concepto. Criar un tallo de mini cuesta mucho dinero, criar un tallo de clavel cuesta mucho dinero y el agricultor necesita un precio mínimo para poder vivir. Necesitamos, una de las cosas que se echa mucho de menos es la promoción. Necesitamos promocionar, necesitamos promocionar nuestra producción, la producción europea, la producción española particularmente, y ahí estaría una parte importante de la clave donde podríamos mejorar nuestra perspectiva. A pesar de todo, el clavel seguirá luciendo en los hogares del mundo entero. Llegará al consumidor unas 2 semanas después de haber sido cortado. Su vida útil es elevada, pues tratado y manipulado adecuadamente aún lucirán espléndidos sus pétalos rizados durante al menos 15 días más. Repasamos ahora de forma más breve otras noticias de actualidad que nos deja la semana. El Ministerio de Agricultura insta al Consejo de Ministros de la Unión Europea a que analice la complicada situación de mercado de los sectores de frutas y hortalizas, para los que solicitará un incremento de las ayudas. Se trata de recuperar la situación de precios derivada de la sobreproducción y del solapamiento de las producciones por las altas temperaturas. COAG se suma a esta reivindicación, considerando la desastrosa campaña que atraviesa el sector. No se están utilizando lo que contempla la OCM de frutas y hortalizas para gestionar el mercado, que son las retiradas, ¿no? Las retiradas hay que mejorarlas, se está demostrando en esta crisis que son insuficientes, que el precio de retirada es insuficiente y sobre todo que las comercializadoras en origen no la están utilizando, sobre todo de forma coordinada. La Consejería, por su parte, también pedirá aumentar los precios de retirada en momentos como el actual de exceso de oferta. La naranja andaluza registra precios casi un 50% superior a los de 2015 por la progresiva falta de fruta en los mercados. Esta situación ha llevado al sector a augurar que esa tendencia se mantenga para la naranja tardía, según los últimos datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. A pesar de todo, la fruta presenta una calidad óptima y se espera que la naranja tardía gane peso en el árbol antes de que empiece el grueso de su recolección. La Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, se celebrará en Madrid del 16 al 18 de octubre. Esta edición se distribuirá en 2 bloques principales: las tendencias del mercado de frutas y hortalizas preparadas en Estados Unidos y los últimos avances en seguridad alimentaria, calidad e innovación. La superficie dedicada a la agricultura ecológica en España roza el 1,7 millones de hectáreas. Según los últimos datos, se ha producido una expansión en el área de siembra.
También crece el número de operadores dedicados a la producción y a la venta de alimentos orgánicos. Por comunidades autónomas, vuelve a destacar Andalucía, con más de la mitad del total nacional, o lo que es lo mismo, más de 850.000 hectáreas. Por cultivos destacan el olivar ecológico, la superficie dedicada a cereales para la producción de grano, hortalizas y frutas como la fresa. La Unión Europea ha confirmado que recurrirá a la sentencia del Tribunal de Justicia que anula el acuerdo con Marruecos, con lo que no se plantea revisarlo. COAG Andalucía considera muy grave esta decisión y exige que, mientras tanto, se paralicen las importaciones de tomate y calabacín procedentes de este país. El problema es que la Comisión Europea, una vez más, se pone a favor, en este caso, de los agroexportadores marroquíes, dándole la espalda a los propios productores europeos. Unanimidad, por tanto, entre organizaciones agrarias, cooperativas y FEPEX a la hora de reclamar a la Comisión Europea un paquete de medidas para evitar el colapso del mercado comunitario del tomate. La Diputación de Sevilla ha distinguido los mejores aceites virgen extra de la provincia y la Sierra de Sevilla esta semana. La Almazara San Juan Bautista, de Villanueva de San Juan, y la Cooperativa Olivarera San José, de Lora de Estepa, han sido los premiados. Mucho tiempo trabajando, con un personal especializado, con una maquinaria a punto, y entonces pues estamos siempre defendiendo la calidad, que creemos que el aceite de oliva lo importante es la calidad. Además, la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Fuensanta, de Corcolla Badolatosa, ha recibido un Asecit en esta edición de los premios, la número 18 de la provincia y la octava de las sierras. Al concurso se han presentado 26 almazaras, más de la mitad de las registradas en la provincia. La innovación en el sector alimentario, esta ha sido la cuestión principal de las jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. En el siguiente reportaje les contamos todos los detalles, las novedades, los cambios en el mercado y el proceso del campo a la mesa. La innovación en el sector de la agroalimentación andaluza. Ese ha sido el tema principal de la primera jornada de innovación en alimentación, un encuentro organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, dirigido a profesionales de todos los eslabones del sector y centrada en los procesos de la cadena desde el campo hasta la mesa. La innovación hoy en día en el sector alimentario, que es estratégico para nuestra comunidad, no es una opción, yo creo que es una obligación la innovación. Y poner y sentar en la misma mesa al mundo empresarial, a las instituciones, a los institutos especializados en innovación y por supuesto a la Junta de Andalucía y a los fondos europeos, pues es algo que no se había hecho antes. Entre las cuestiones fundamentales, la modernización de los procesos de producción, con ejemplos concretos como la mecanización del olivar. El cultivo tradicional, yo por ejemplo siempre lo pongo en el olivar, hemos pasado ahora a un cultivo intensivo, superintensivo, pero hay la gran mayoría que está en cultivo tradicional y que también se puede innovar en ello. Si tenemos que diseñar una maquinaria específica para ese cultivo tradicional, se hace, se puede innovar sin tener por qué cambiar el cultivo. Si a nosotros nos dicen hace 15 años que íbamos a llegar a unos costes de recolección en los que estamos hoy, prácticamente no nos lo hubiéramos creído casi, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir trabajando. De hecho, el propio sector, a través de la interprofesional, tiene algunos convenios y tiene algunos proyectos en práctica pues en donde está avanzando la mecanización de la recolección, ¿no? Tanto para aceite de oliva como para aceituna de mesa. Yo creo que en la aceituna de mesa que sea todavía un factor limitante mucho más importante que para el aceite de oliva, que quizás está mucho más conseguido, ¿no? También en el sector ganadero, de la mano de cooperativas como COVAP, que desde hace más de 50 años en el Valle de los Pedroches ha conformado un nuevo concepto agroalimentario más allá de agricultura y ganadería tradicional. Yo creo que la mayor innovación que hubo en la cooperativa fue concentrarse, y eso en la jornada se ha comentado, los ganaderos, y tomar decisiones en conjunto y buscar al final un bien común que ayuden a todos, y al final es un constante reinventarse. Una unión que se está dando cada vez más en el sector industrial agroalimentario, un ámbito que engloba alimentación, tabaco y bebidas y que es el de mayor importancia en el conjunto de Andalucía, entre los motivos principales el clima favorable o su tradición agraria. La agroalimentación es la industria que genera más empleo en la comunidad, a lo que se añaden sectores auxiliares como industrias de maquinaria para procesos de producción, de fabricación de envases, embalajes y demás elementos de empaquetado, así como en logística, comercio y distribución. Si miramos provincia por provincia... Hace años las
potencias andaluzas agrícolas eran Córdoba, Sevilla, Jaén y hoy día son Almería y Huelva a base de tecnología en los cultivos. Y ahora estamos dando un salto nuevo con las nuevas tecnologías, la incorporación de conceptos de smart en el mundo rural que nos pueden abrir muchas puertas y un futuro impredecible ahora mismo, pero mejor. Con todo ello, Andalucía ocupa el segundo puesto en ventas del sector agroalimentario a nivel nacional, solo por detrás de Cataluña. Pero las administraciones y los empresarios no se conforman con lo que ya se ha conseguido. La calidad yo creo que se da por hecho y hoy en día lo que somos es pioneros en agricultura ecológica, pioneros en el desarrollo de productos a todos los niveles y no en vano muchas otras comunidades y otros países se fijan en mucha de la labor que hemos venido haciendo a través de empresas andaluzas. La evolución continua de los mercados obliga a reaccionar y adaptarse de forma que las empresas se apoyan en los planes de innovación para aumentar su competitividad y productividad. Creo que ahí es un momento importante de cambio de mentalidad. Hemos pasado de una agricultura más conservadora a llegar a un momento en el que donde tenemos que optimizar costes, primero, donde cada céntimo de euro cuesta y por tanto hay que intentar innovar para ser más eficiente en esa agricultura, donde hay también una orientación muy clara hacia una sostenibilidad medioambiental, etcétera, que también necesita de esa innovación. Para ello resulta decisiva la colaboración de la Administración andaluza, para que los resultados de la investigación, el desarrollo, la innovación y la calidad puedan aplicarse a las empresas agroindustriales. Ahora entramos en un periodo nuevo de la PAC, de 2014-2020, y si somos capaces de gestionar bien esos recursos y de hacerlo buscando eficiencia, competitividad y aplicando sentido común y transparencia, pues yo creo que irá en beneficio de todos. Un beneficio para el que ya se marcan nuevas estrategias y se plantean nuevos retos de cara a un futuro próximo. Ser más competitivos, tener una clara visión hacia la sostenibilidad, creo que es algo que demandamos toda la sociedad, que demandan los mercados y que los agricultores, los productores, los industriales, los comercializadores, debe ser así, y luego que ese valor añadido que genera esta producción magnífica que tenemos en Andalucía se quede también en esta tierra. Concienciar al sector y en las estrategias de las empresas que la innovación debe ser un pilar fundamental en ellas es lo principal. El potencial de crecimiento que tiene el agro andaluz es una realidad, tanto como el que ofrecen sus tierras, su ganado y sus cultivos. Solo queda tomar impulso para dar el salto definitivo y el valor añadido que merecen los productos de la tierra. A continuación, como cada semana, les informamos de cómo han evolucionado los precios de las materias primas durante los últimos 7 días. En el mercado de cereales, los grupos de trigos blandos panificables y el de trigo duro experimentan una bajada generalizada de precios. La cebada también baja hasta los 175 € la tonelada. En el caso del maíz y el girasol, los precios se mantienen iguales. El precio del aceite se mantiene respecto a la semana anterior. Sigue el periodo de fortaleza en los mercados, tanto a nivel nacional como en el mercado internacional. Esta semana se produce un ligero aumento de 2 céntimos en el aceite virgen extra, una muy ligera bajada de tan solo 1 céntimo en el aceite virgen y un pequeño incremento también de 3 céntimos en el aceite lampante. El mercado de cítricos permanece estancado, casi sin movimientos destacados respecto a la semana anterior. En el caso de las naranjas, se produce una ligera bajada de cotizaciones en fresco en Salustiana y Nabel Powell y Banfield. Con la horquilla más alta se mantiene la Valencia Lanelate con 33 céntimos por kilo. La lonja de vacuno de los Pedroches ofrece una repetición generalizada de precios para las cotizaciones de cruzados machos de primera y segunda que se mantienen. Sin embargo, la carne de añojos sube un poco, a 4,20, 4,15 y 4,10 en sus distintas categorías. Esta semana queremos mostrarles algo más que datos sobre agricultura y ganadería. Es que Andalucía ofrece unos paisajes y un entorno rural incomparables, tanto como el de la Cañada de los Pájaros en la Puebla del Río, donde asistimos a la celebración del Día de los Humedales, con la suelta de aves hasta hace muy pocos años en peligro de extinción. El desarrollo sostenible,
la conservación de los espacios y las especies y la convivencia entre aves y humanos. Son los tres pilares sobre los que se desarrolla el trabajo de Maribel y Plácido, dos biólogos que en 1986 se plantearon buscar un terreno no muy grande para vivir en el campo. 30 años después, muestran orgullosos el fruto de su trabajo, la Cañada de los Pájaros. Había sido una antigua gravera y lo que hicimos fue restaurarla. Es la primera experiencia que se ha hecho en España a nivel privado de restauración y manejo de graveras, y esas actuaciones pues condujeron a que en 1991 la entonces Agencia de Medio Ambiente, que prácticamente nacimos a la vez casi, pues nos declarase reserva natural concertada, la primera declarada en España por las características ecológicas que mantenía este espacio, ¿no? Sobre todo por estar ocupado pues, en 3/4 partes por agua. Un premio a su labor en estas 7,5 hectáreas de naturaleza viva, donde se concentra un número importante de especies en peligro de extinción. Un lugar de invernada para muchas de las aves en su camino a Doñana y de nidificación para otras tantas. Entre sus actividades destacan programas de educación ambiental abiertos al público, la colaboración con entidades científicas en proyectos de conservación y un programa de reproducción de especies amenazadas como la focha cornuda. Nosotros por casualidad nos llegaron unos huevos de focha cornuda que nos trajeron los guardas de la Agencia de Medio Ambiente con los que colaborábamos habitualmente, y a partir de ahí pues, se inició el programa de reproducción de esta especie. Otra especie importante con la que trabajamos también hace muchos años es la cerceta pardilla, que son las dos que se van a liberar hoy, esas dos especies. También es un pato que está también en peligro de extinción, también le afecta mucho las condiciones climáticas del año y depende mucho de la lluvia o la sequía para ser un buen año para la cerceta pardilla o no. Estas dos especies, fochas cornudas y cercetas pardillas, fueron las protagonistas la semana pasada de la suelta de aves con la que se celebró el Día de los Humedales. Dos tipos de aves hasta hace unos años en peligro de extinción y que han sido en gran parte recuperadas gracias al trabajo realizado en esta reserva natural concertada. La idea de soltarlos el Día de los Humedales es que ya la veda está echada, con lo cual esos animales pueden llegar a la primavera en plenitud de facultades, criar, y el hecho de soltarlas aquí es para posibilitar de que el animal en épocas de escasez en otros lugares se acuerde de este sitio y vuelva aquí a pasar el invierno. Significa el culmen de todo un año de trabajo en esa dirección, ¿no? Porque nosotros empezamos a criar con las fochas cornudas en enero. La verdad que están todo el año criando, pero ya en enero tenemos los primeros pollos. Tenemos que cuidarlos hasta el día de hoy. Las pardillas sacan en primavera, pero lo mismo, ¿no? Las tenemos que mantener en cautividad, porque si esos animales se sueltan en la época de expansión, llegarían a la primavera bastante menos de la mitad, porque le coge toda la temporada de caza, ¿no? Además del espectáculo de la suelta de aves, la jornada se completó con la lectura del manifiesto en favor de los humedales y varios talleres medioambientales para los más pequeños. En definitiva, un día dedicado a conocer este entorno natural en el que la biodiversidad es uno de sus puntos fuertes. Estamos viendo flamencos, estamos viendo grullas, estamos viendo cisnes negros, cisnes blancos, cigüeñas, en fin, un sinfín, el ibis escarlata, una maravilla de conservación. Especies y un espacio natural que ya están sufriendo los efectos del cambio climático. La alteración de procesos naturales como la migración o la floración son algunos ejemplos. Lo más preocupante que tenemos ahí a la vista es la amenaza del cambio climático. Estamos viendo ahora en enero simplemente en la península ibérica ha habido un aumento medio de la temperatura con respecto a estos años atrás de 2 grados de media en la península, incluso en alguna zona de Castilla del interior 3 grados de media. Esto es muy preocupante. Este año concretamente hemos tenido los flamencos en invierno con un cortejo y un color que yo no he visto en ninguna primavera. Y sí, es un hecho evidente, la subida de temperatura, de ser un clima continental en España. Yo creo que ahora se está tropicalizando un poco, ¿no? Prácticamente no se notan mucho las estaciones, se nota mucho. De ahí la importancia de acciones de sensibilización de cara a las familias, de darles a conocer la riqueza del medio rural andaluz, sobre todo a los más pequeños, a los que heredarán el entorno natural en el que crecen. La gente, quizás por la proximidad,
que tienen a lo que les circunda, no valora en su medida lo que Andalucía es en naturaleza, ¿no? Cualquiera que viene de fuera se queda alucinado cuando ve este paisaje o esta cantidad de animales. Sin embargo, para el de aquí todavía hace falta mucha labor de concienciación. Una labor de difusión de conocimiento en la que periodistas como Ezequiel Martínez llevan incidiendo años. Estaba convencido de que tanto al agricultor y al ganadero había que informarle de la importancia y de su labor en defensa del medio ambiente, y a la ciudadanía también hacerle ver que el agricultor y el ganadero también conservan el medio ambiente. Esa simbiosis hizo posible que los ciudadanos se interesaran más por el medio ambiente y que el propio productor, agricultor y ganadero también tuviera sensibilidad con el entorno ambiental que le rodeaba. Y es que Andalucía no solo es agricultura, datos de cosechas, campañas, mercados y lonjas. No solo es ganadería o productos agroalimentarios. Andalucía es verde, como su entorno rural, sus campos y sus reservas naturales. Desde la Cañada de los Pájaros, feliz Día de los Humedales. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les emplazamos la próxima semana a un nuevo número de Cuaderno Agrario. Y ya saben que pueden volver a ver el programa completo en nuestra página web cuadernoagrario.com y en nuestro canal de YouTube, así como seguir toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz, tanto en Twitter como en Facebook. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.